Bueno, muchísimas gracias, Mirri, por la presentación. Tenemos a tres referentes de la industria de la región para que nos ayuden a comprender mejor las tendencias y los desafíos que enfrenta la cadena láctea desde el lado de la industria, desde el lado de los procesadores. Y la primera pregunta que les quiero hacer tiene que ver con la mirada de la cadena y la sociedad, la famosa llamada licencia social. ¿Qué es lo que está diciendo la sociedad, la comunidad sobre la producción de leche, sobre cómo tratamos a los animales, sobre qué tipo de forma producimos leche y qué tipo de elaboración hacemos? Si te parece, voy a pedirle a Dieter que arranques vos con esta primera pregunta. Ok, perfecto. Gracias Alejandro, muchas gracias por la invitación a estar presente hoy en este interesante e internacional seminario, ¿no es cierto?, de Infortamos Innovar Agro. A ver, con respecto a tu pregunta, ¿no es cierto?, yo voy a hablar exclusivamente de lo que significa, ¿no es cierto?, la lechería y la ganadería en Perú. En este caso, ¿cierto? Perú es un país con una característica geográfica especial, ¿no es cierto? Toda la costa es desértica, luego hay una zona andina y luego viene una zona selvática, ¿no es cierto? Que tiene características obviamente bastante complejas para la lechería. Fundamentalmente la lechería se concentra en la parte costa, donde hay desierto, donde en general el uso, ¿no es cierto?, que hacemos de los alimentos proviene de elementos de descarte de la agroindustria, por ejemplo, y por lo tanto, acercándome a tu pregunta, generalmente las vacas son vistas como un elemento útil en cuanto a aprovechar, ¿no es cierto?, elementos que nosotros como humanos no podemos aprovechar. Y además tienen una terrible ventaja que en el caso de los sistemas de regadío desértico, de regar arenas, la materia orgánica, el guano que producen las vacas es muy valorado, ¿no es cierto?, como tal. Tanto que te puedo comentar que muchas ganaderías en Perú partieron no por la leche, sino que por eso, ¿cierto? Por querer tener esta materia orgánica para poder mejorar, ¿no es cierto?, la producción de algunos tipos de frutas, verduras, espárragos, etcétera, cachofas, arándanos, hoy día un montón de productos que tienen una gran productividad que en la zona, acuérdate que es desierto, regado, por lo tanto crecen todo el año, no existen las heladas, hay una condición climática especial. Por tanto, en general, yo diría que las condiciones con la sociedad son buenas. No existe tampoco en esta zona una gran cantidad de ganadería, por lo tanto, no es una presión tan alta. Las ganaderías son todas estabuladas en la zona desértica, ¿no es cierto? Por lo tanto, los impactos son bajos. Me muevo un poquito hacia la parte andina. En la parte andina hay muchísimos ganaderos. Perú tiene en total, según el Ministerio de Agricultura, más de 400.000 ganaderos, obviamente de los cuales están involucrados productores muy pequeñitos que pueden ser una o dos vacas. Ellos en general manejan sus vacas en un sistema de pastoreo, ¿no es cierto?, a nivel de altiplano. Y ahí, ¿no es cierto?, la situación social tampoco no tiene grandes problemas. O sea, en general están bien, son parte de la sociedad y no es un tema complejo, ¿ya? Por otro lado, también ya terminando, comentarte que las vacas estabuladas, en el caso de la costa, son vacas bastante regalonas, ¿no es cierto? Primero, no pasan frío, ¿no es cierto? Al contrario, hay algunos problemas de calor y tenemos que hacer algunas cosas para evitar eso, pero caminan poco, ¿no es cierto? Tienen su espacio, tienen sombra, en general son vacas bien tratadas. Mirá, Ricardo, en tu país también tienen una buena imagen las lecherías, como en el caso de Perú. Sí, vieras que sí. Bueno, en primer lugar, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para compartir y departir con mis colegas. Sí, vieras, en Costa Rica es interesante porque el sistema cooperativo es un sistema muy fuerte y el sistema cooperativo per se tiene un componente social muy amplio. Entonces, es muy bien visto que el desarrollo de las zonas rurales ha venido de la mano de las cooperativas. Y la cooperativa lechera, como el caso de Dos Pinos, empresa a quien represento, no es la excepción. Dos Pinos eh, semanalmente reparte, digamos, por efecto de pago de leche a las comunidades en el interior del país, sobre todo las zonas más necesitadas, alrededor de $7 millones semanales. Entonces, eso obviamente ha venido creando y ha venido generando este crecimiento social en todas esas áreas, justamente las más necesitadas. Entonces, ahí, en el caso nuestro en Costa Rica, nos tiene
digamos que tiene una imagen muy interesante porque es parte del crecimiento social de la zona rural. Eso no quiere decir que existan áreas de oportunidad, que existan públicos que tienen otras visiones sobre el sector. Y lo que nosotros estamos proponiendo y proponemos, digamos, al mercado, se fundamenta específicamente en un estándar de finca sostenible que estamos poniendo en práctica en nuestra operación, que parte de la base de bienestar animal, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas hay que de alguna manera luego, obviamente, comunicarla. Y un estándar de finca sostenible que tiene 4 ejes fundamentales: un eje de bienestar animal, como les decía, tiene un eje social que tiene que ver con todo lo que son políticas laborales y derechos humanos a nivel del sector primario, un eje ambiental, obviamente, y el eje económico. Todo esto nos permite, de alguna manera, seguir manteniendo la buena reputación que tiene Dos Pinos en el país. Entonces, y detrás de Dos Pinos hay otro grupo de cooperativas y empresas lecheras que van hacia la misma línea. Entonces, no, para nosotros es más bien es positivo el tema de la lechería, es muy bien visto, tenemos un consumo de leche bastante alto, entonces sí, es interesante solo reforzar y comunicar correctamente el bien que generamos, no solamente desde el punto de vista del manejo de los animales, sino lo que significa la leche como tal, ¿verdad? Como alimento. Entonces sí. Impecable, impecable, Ricardo. Y Gustavo, ¿qué nos puedes decir desde Argentina? Bueno, Alejandro, también agradecerte a vos, al equipo, por la presencia, no solo en nombre personal, sino también en nombre de la empresa y también a los profesionales que nos acompañan. Eh, Mira, tengo una mirada muy similar a la de Ricardo, ¿no? Desde Argentina, en particular, la empresa está muy bien vista, está relacionada directamente con la palabra calidad, pero es cierto, y sobre todo en las nuevas generaciones, que se empieza a tener una mirada crítica en cuanto a lo sustentable, en cuanto al impacto en el ambiente y en cuanto al bienestar animal. Un poco, no solo en la lechería, sino en todas las áreas, basado a veces en información incorrecta o mala información. Desde ahí lo que nos toca a nosotros es educar. Educar, y para educar lo que hemos armado son distintos sistemas. Por un lado, hemos certificado a la empresa en un programa de bienestar animal que implica una mejora continua año a año en una serie de indicadores que tiene que ver con el bienestar animal, no solo de la vaca en ordeñe, sino de todas las categorías del tambo. También tenemos un programa de tambo sustentable que abarca los 3 pilares de la sustentabilidad que bien nombraba Ricardo, que es la parte social, la parte económica, porque una empresa que no genera rendimiento es una empresa que no es sostenible en el tiempo, la parte de bienestar animal y el impacto también que ésta genera en el ambiente. Eso del punto de vista de la empresa y el tambo hacia la sociedad. También desde la empresa hacia la sociedad exclusivamente hay otros programas que tienen que ver, por ejemplo, con packaging sustentable a través de importantes porcentajes en estos de productos reciclables, como así también comenzamos o estamos trabajando en lo que es la medición de la huella de carbono con el objetivo de ir mitigándola. Bueno, lo que me comentan en términos de buenas prácticas me permite ir hacia la segunda pregunta, que tiene que ver con el sistema de pago. Y recientemente, y junto todo en una misma pregunta, surgió la noticia en Estados Unidos sobre la influencia aviar, la presencia de una enfermedad que no estaba registrada, digamos, que no estaba registrado en los establecimientos lecheros, apareció en Estados Unidos en 2 estados en particular. Y esto tiene que ver con la referencia con las condiciones o los acuerdos que, digamos, los procesadores hacen con sus productores en el término del el sistema de pago, ¿no? Donde esté involucrado que sea libre de brucelosis, tuberculosis, estamos hablando de otro tipo de enfermedades, pago de litro sólido. Me gustaría que ustedes nos cuenten un poco cuál es la mirada que tienen desde cada industria sobre este tema del sistema de pago, qué es lo que le proponen.
por supuesto mucho más allá del precio que es en este momento menos relevante. Y bueno, voy a dirigir ya que arrancó Dieter, vamos a Ricardo. Sí, gracias. Vamos a ver, el modelo de pago tiene que buscar estimular al productor para que genere lo que la industria está solicitando. Nosotros sí estimulamos la calidad y pagamos premios por calidad, obviamente. Y hay una serie de protocolos y una serie de cosas interesantes que están detrás de todo esto. Pero, digamos, viéndolo así a 30.000 pies de altura, el modelo de pago tiene que adaptarse a las necesidades de la industria. Y obviamente, si la industria está requiriendo proteínas, entonces el pago de sólidos empieza a jugar un papel muy importante. Si la industria está requiriendo más grasa, entonces en esa línea es como nos deberíamos mover. Es como yo he visto además en otros países de América Latina cómo trabaja y no escapa Costa Rica y la cooperativa de ese modelo. Un modelo en el cual nosotros buscamos estimular justamente por encima de cualquier cosa la calidad. Tú hablabas ahorita de brucelosis, tuberculosis, ese tipo de cosas son por default, tienen que existir. Yo creo ya la calidad en términos de células somáticas y conteo bacteriano tiene niveles, obviamente, que le permiten al productor premiar y hoy en día tener más del 99% de leche premium. Entonces, sí es fundamental para que luego el área industrial pueda trabajarlo, pueda industrializarlo de la mejor manera posible, si es crítica la calidad. Más allá de luego la necesidad que tiene la industria en términos de grasas, proteínas y sólidos en general. Excelente. Gustavo. Sí, mira, como arranqué comentando, el estandarte de la empresa es la calidad. En esto somos extremadamente exigentes, pero la característica que tiene el productor que nos acompaña es que él también, o sea, no es que no es que hay ahí un problema de intereses. Coincidimos en la mirada en este sentido. Desde ya, en cuanto al tema sanitario, brucelosis y tuberculosis, los tambos deben estar libres, debemos tener el certificado del SENASA, que es quien lo emite, y a su vez también tenemos todo un esquema de bonificaciones por lo que son las células somáticas, las unidades formadoras de colonia, las bacterias, y también por la temperatura de la leche entregada. La leche tiene que estar entregada entre 2 y 8 grados con un máximo de bonificación en 5 grados como máximo. Acá se abre también un tema que es extremadamente importante, que es el tema de los sólidos, que no tienen que ver con la calidad, sino con la composición de la leche. Es indiscutible que el rendimiento industrial es directamente proporcional a la cantidad de sólidos de la leche que produce el tambero. Y acá lo que es importante, esto lo digo sobre todo como cadena láctea argentina, es que debemos conseguir un consenso tanto desde lo industrial como desde el sector productivo de que esto es así y empezar a valorizarlo de tal manera. La empresa desde ya que paga por básicos de grasa, de proteína y como les dije tiene bonificaciones comerciales, pero también es cierto que ciertas cuestiones particulares de nuestros mercados que tienen que ver con algún grado de informalidad y otras cuestiones hace que haya mucho pago por litro y aquellas empresas y aquellos tambos que quieren producir con una mirada puesta en la generación de sólidos es un mercado que tiende a pagar por litro. Desde ya, insisto, es indiscutible el impacto en el rendimiento industrial y también en la economía de flete. Una leche de altos sólidos puede estar generando un ahorro en flete aproximadamente del 20%. Estamos hablando de transportar mucha menos agua y estas cosas deben ser tenidas en cuenta a la hora del pago de la leche. Es importante entender que no se trata de elegir o que sugerimos un modelo o una raza en particular o un tipo de alimentación. Lo que intentamos promover como industria y como sector
es invitar al productor a ser lo más eficiente posible en su tambo, independientemente del modelo que utilice. ¿Esto qué significa? Sacar la mayor cantidad de sólidos por hectárea vaca total año, que es un excelente indicador de productividad, que tiene en cuenta no solo los porcentajes de grasa o proteína en la leche, sino que también tiene en cuenta la cantidad de sólidos producidos en una hectárea, la carga, la producción individual y la relación vaca en ordeño sobre vaca total. Me dejaste pensando con el tema de la informalidad y la búsqueda de calidad, de pago de calidad, ¿no? Es antagónica. Claramente es imposible alcanzar un sistema que pague 100% por calidad si el nivel de informalidad es alto, ¿no? Eso está clarito, en cualquier país ocurre, ¿no? Sí, yo creo que eso también está muy impulsado de alguna manera por los procesos de escasez que se han dado en el último tiempo, que las condiciones fueron desfavorables primero en los últimos años, lamentablemente por la sequía grande que hemos tenido desde lo productivo, pero también muchas veces no acompañado por el mercado por las condiciones propias que hemos atravesado en términos de tipos de cambio, acceso a los mercados y restricciones del mercado interno. Gracias, Gustavo. Bueno, por último, Dieter, ¿qué nos puedes decir sobre el sistema de pago de calidad? Ok, gracias Alejandro. Mira, en realidad, bueno, tanto Gustavo como Ricardo me aplanaron el camino porque ya dijeron mucho de lo que es importante, ¿cierto? Yo quiero compartir el tema de la importancia de que la industria sepa muy bien qué requiere y por lo tanto hay que pagar por eso, ¿no es cierto? Por lo que realmente se necesita en la industria. Y ahí, una de las cosas importantes en el caso de Leche Gloria Perú es un sistema de pago con un esquema, digamos, que no existía hasta hace 3 años, el año 21 recién partió. Por lo tanto, hemos tenido una fuerte cambio en lo que significa para los lecheros locales, ¿no es cierto?, los ganaderos locales, el sistema de pago. Eso significa, ¿no es cierto?, así como ya lo mencionaron, un esquema que tiene un precio base, un precio inicial, ¿no es cierto?, y que sobre eso vamos sumando características que necesitamos de la leche, fundamentalmente, ¿no es cierto? Obviamente la calidad, aprovecho de comentarte que en Perú también más o menos la mitad de la leche es informal, por lo tanto el tema de calidad es un tema muy, muy clave, unidad formadora de colonia más que nada. Recuento cero-somática es obviamente un tema importante, sobre los dos hay premios y castigos, ¿cierto? Obviamente la sanidad del ganado es clave, tuberculosis y brucelosis también están adentro. El tema de volumen para nosotros es bien importante, y ahí ya Gustavo lo mencionó también, ¿no es cierto? La concentración es clave, pero también el volumen. O sea, obviamente que para cualquier industria es mucho más económico, ¿no es cierto?, retirar o buscar más leche en un lugar que mucha leche en muchos lugares. Y eso hay que balancearlo muy bien, ¿no es cierto? También, como decía Ricardo, con la parte social y cómo podemos llegar a todas las partes donde se puede producir leche. Y por otro lado, el tema de la composición como grasa y proteína, claramente ahí el mercado el que manda. Hoy día, y todos lo han visto y saben, ¿no es cierto? La grasa, por ejemplo, es un tema obviamente buscado, la mantequilla tiene que generar buen precio, está cambiando el consumo, ¿no es cierto? Ya la margarina no es la maravilla que era hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Hoy día ya se sabe y el consumidor entendió que las grasas Es buena grasa. así es buena grasa y tienen un montón de beneficios como seres humanos, digamos. O sea, hoy día está bastante claro que sin esa grasa no seríamos lo que somos. Entonces, clave esa parte. Y por otro lado, bueno, la proteína, obviamente ahí, tanto el tema deporte, concentrados proteicos que hoy día están tan de moda, como los quesos, son clave. Y ahí creo que, bueno, nosotros beneficiamos y pagamos premios sobre eso. Y lo otro clave que me gustaría agregar es que le damos al ganadero, al lechero, una señal muy clara hacia dónde tiene que trabajar. Ya antes había mucha negociación y la negociación en realidad individual o la negociación ganadero a ganadero o persona a persona, al final lo único que hace es ensuciar el mercado, ¿no es cierto? Y hacer que la gente no sepa para dónde avanzar. Mientras que con esto hay claridad en que si yo avanzo por este lado, ¿no es cierto? Como decía Gustavo, no importa con qué vacas, con qué alimentación, hágalo como mejor le guste, pero hágalo bien, hágalo eficientemente, ¿no es cierto? No presione sobre el precio, porque cuando presionan mucho sobre el precio, ¿no es cierto? Lo único que hacemos es
presionar sobre el precio de venta y por lo tanto bajar el consumo, ¿no es cierto? Ya alguien lo mencionó ahí, Ricardo tiene allá harto consumo, aquí en Perú el consumo todavía es bajo, algo más de 80 litros por persona, o sea, falta mucho por avanzar y en muchos de nuestros países todavía queda harto para avanzar en el consumo per cápita, ¿no es cierto? Así que ahí creo que hay un tema bien importante en lo que significa los lácteos. Eso por mi parte, Alejandro, gracias. Gracias. Una tercera pregunta que me gustaría hacerles tiene que ver con la consolidación o concentración del sector, ¿no? Esto es cada vez menos fincas, menos establecimientos lecheros más grandes, eh, producto de- a veces se dicen de las crisis económicas. Yo creo que también tiene que ver mucho con lo que son los procesos de innovación, los cambios generacionales, ¿no? Nuevas generaciones que no están dispuestos a seguir a los padres. Distintas causas son las que generan el cierre de las fincas, pero queda claro que hay un proceso global en el mundo y en cada país, en mayor o menor medida, existe ese tema. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen al respecto de esta tendencia y cómo creen que va a ser hacia el futuro? Voy a arrancar ahora por vos, Gustavo, digamos, te toca a vos arrancar. Dale. Bueno, sobre todo para los amigos y los colegas del público que no son argentinos, les cuento un poco cuál ha sido la evolución de los últimos 20, 25 años en la Argentina en términos de producción, de cantidad de tambos y de rodeo ganadero. Estamos en una suerte de producción estancada en términos de volumen a nivel nacional de unos 11.000, 10.500 millones de litros anuales. Eso representa en torno a 30 millones de litros por día. Desde hace 25 años a esta parte, ¿qué ha cambiado en estos últimos 25 años? Que la cantidad de tambos se ha reducido a la mitad. Pasamos de casi 20.000 tambos a nivel nacional a un estimado de 10.000 tambos al día de hoy. Y también se ha reducido en parte el stock ganadero lechero, lo que implica esto que, por un lado, una concentración en términos de tambo, pero también un incremento en las producciones individuales. Los tambos se han vuelto más eficientes. Es un proceso que, como bien dice Alejandro, es de carácter universal, se viene dando y probablemente continúe hacia adelante por el tema, sobre todo, de lo que es una unidad económica mínima. Pero hay maneras de atenuarlo por la importancia que tiene la lechería en términos de radicación de habitantes en el campo, por lo que implica en términos de movimientos y de economías regionales y de pueblos en el interior, es fundamental. Por lo tanto, creo que todos en la cadena tenemos como gran estandarte el hecho de mantener la mayor cantidad de tambos dentro de la actividad. Una de las cuestiones claves, que es un signo de los tiempos, sin ninguna duda, es el cambio generacional y la mirada del esfuerzo, del sacrificio que implica la producción lechera. El tambo todos los días, 2 ordeñes por día o 3 en algunos casos. Y eso un poco aquellos jóvenes que se están incorporando a la actividad desde lo familiar están encontrando en algunos casos en la robótica, en otros casos dentro de la tecnología, un buen aliciente para continuar. Me parece que el tema generacional hay que encararlo desde el punto de vista de lo que se transforma en una actividad atractiva a través de toda la incorporación de tecnología que está apareciendo en el tambo. No me voy a detener por el tiempo en enumerarlo, pero es muchísimo lo que hay en este sentido. Y después hay otra cuestión que tal vez es más difícil, sobre todo en la Argentina, por un tema de idiosincrasia, no es muy común, pero creo que hay que explorarlo o hay que continuar explorándolo, que son estas unidades económicas que empiezan a ya no tener escala para ser sustentables desde lo económico en adelante. Bueno, hay que seguir trabajando en lo que son los tambos asociativos, pequeñas unidades
que puedan de alguna manera tener un solo gestor, un solo punto de ordeño, unificar el rodeo, disminuir la cantidad de recursos, tractores, mixer, etcétera, de tal forma de reducir sensiblemente los costos fijos. Yo creo que ese es un punto clave. Por otro lado, si bien este proceso de concentración se dio bastante fuerte en la Argentina, como les dije, en estos últimos 25 años, en los últimos años ha disminuido en gran medida la tasa de cierre. Sigue existiendo, es cierto, pero con tasas que están en torno a las tasas mundiales, inclusive algo menores. Bien, bien. Sí, Argentina ha tenido una tasa promedio histórico a la mitad de lo que ha pasado en Estados Unidos o en Europa, ¿no? La paradoja, y para meter un dato nacional, es que la década que la Argentina creció más, que fue la década del 90, donde pasamos de cerca de 4.500 millones de litros a cerca de 10.300, o sea, más que duplicamos la producción, una década de muy buen clima de negocio, fue la década de la tasa de cierre de tambos mayor. Pasamos de 33.000 a 18.000 tambos, con lo cual tampoco es un fenómeno que se explica exclusivamente desde una crisis, ¿no? Coincido. Que es interesante por eso. Dieter, te toca a ti. Ok, a ver, nuevamente coincido con Gustavo prácticamente en todo, o sea, Pero definitivamente necesito un aquí, poco de controversia, Dieter. claro, por eso, la eficiencia productiva yo creo que es la clave acá, ¿no es cierto? Y los costos de producción, o sea, definitivamente en los márgenes al achicarse hacen necesario, ¿no es cierto?, el crecimiento, y eso no solamente en la lechería, en cualquier negocio de cualquier ámbito, ¿no es cierto? A nivel de globalización necesitamos ser competitivos en todo. Y por lo tanto, el volumen lo es normalmente, ¿no es cierto? No siempre, pero normalmente el volumen es clave y por lo tanto la tendencia es así. Aquí en Perú es exactamente lo mismo, probablemente intensificada en los últimos años, ¿cierto? Hubo un proceso muy fuerte de crecimiento hace 15, 20 años atrás, donde prácticamente uno lo que se quería era volumen. Hoy día ya el tema va, ¿no es cierto?, mucho más dedicado a calidad. El consumidor es mucho más exigente en lo que quiere, por lo tanto, ya no le puedo entregar cualquier producto, me exige trazabilidad, me exige bienestar animal, me exige las condiciones sustentables, como, ¿no es cierto?, el tema calidad, el tema ambiente, el tema bienestar animal. Entonces, requiero yo darle eso, y eso, por supuesto que no todos los ganaderos, no todos los lecheros están preparados para ello. Por lo tanto, hay un gran trabajo, ¿no es cierto?, ahí de educación, ¿cierto?, de avanzar con ellos, de tratar de manejar aquellos parámetros de manera de poderlos mejorar. Y bueno, el tema clave también lo dijo Gustavo, las generaciones venideras. O sea, cómo entusiasmamos a las generaciones venideras que se queden en este negocio, que es un negocio precioso, que es un animal maravilloso, ¿cierto? Un animal capaz de, como lo dije al principio, de producirnos alimentos de algo que no nos sirve. Eh, Según estadísticas se lo han visto, el 80% de lo que come una vaca no nos sirve a nosotros directamente, y en alguna parte puede ser mucho más, en una parte un poco menos, por lo tanto ella nos produce, ¿no es cierto?, leche, carne, pero además en este caso nos produce guano, que más encima es un elemento, por lo menos para algunos lugares, muy beneficioso. Entonces, creo que por ahí el tema va a seguir así. ¿Dónde se para o dónde se queda? Probablemente tiene que ver con la unidad económica mínima para poder funcionar correctamente, ¿no es cierto? Eso depende, por supuesto, de cada persona y de los intereses de cada persona, con qué vive y con qué no vive, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus expectativas a futuro? Pero creo que el tema definitivamente va a seguir ocurriendo y tenemos que tratar de sumar a las generaciones y desarrollar a aquellos, ¿no es cierto?, que realmente tienen ganas de este negocio, les gustan las vacas, porque yo siempre digo, al que no le guste la vaca no se meta en este negocio, ¿no es cierto? Tiene que ser un tema combinado. Eso por mi parte, Alejandro. Vamos a apurarlo un poco a Ricardo en el sentido de, eh, queda claro que Gustavo y Ricardo están convencidos que la inclusión de las nuevas generaciones es clave, más allá de llevar unidades económicas mínimas que sean sustentables. Ustedes desde la cooperativa Tres Pinos, ¿qué están haciendo para entusiasmar a los jóvenes de la cooperativa?
Sí, es un tema muy interesante porque tanto Gustavo como Dieter dieron en el clavo, digamos. O sea, ahí hay varios aspectos, uno económico, el otro generacional. Las unidades productivas pequeñas, a ver, Dos Pinos, más del 90% son pequeños y medianos productores, un promedio de 60 vacas, 55 vacas en 20 hectáreas. Entonces, manejamos mucho esa unidad productiva pequeña. Y el tema fundamental tiene que ver aquí, como decía Dieter, con la productividad, con la eficiencia, con la mejora en costo, porque eh, eh, no necesariamente son los pequeños los que cierran. Hay mucha historia de grandes que cierran por malos manejos administrativos. Entonces sí puede ser una combinación interesante. Y a tu pregunta, Alejandro, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en un programa justamente relacionado a los planes de sucesión en los productores. Es extremadamente importante trabajarlo. Los sistemas de gestión automatizados, la robótica y todo esto es un habilitador fundamental para que esto suceda, porque ya sí, pues un productor que nació hace 80 años, su unidad productiva, eh, ya sus hijos o son médicos o son arquitectos o alguna otra cosa, si se van a hacer cargo de la operación, muy posiblemente van a tener que necesitar la tecnología para poderlo trabajar. Y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando en estimular al productor a que cada vez más se meta en manejos tecnológicos que le permitan facilitarse la vida definitivamente, poder tener mejor revisión de su data para buscar mucho más eficiencia y áreas de oportunidad, ¿cierto? Pero también hacerle atractivo a las generaciones jóvenes lo que significa estar en una lechería. Pero sí, es estimulando la tecnología y estimulando a los muchachos. Hacemos eventos de productores jóvenes similares al que hace FEPALE. De hecho, tenemos un proyecto pendiente en conjunto para próximamente y lo que buscamos justamente es que el productor joven, no solamente el hijo, el sobrino o el nieto o el yerno se animen y entren en la operación, pero sí es fundamental. Le voy a hacer una pregunta a los tres personal, una percepción personal que tiene que ver con la robótica, dada la experiencia en Europa, donde en las pequeñas fincas los hijos continuaban siempre y cuando se robotizaban, ¿no? Era como el motivo fundamental de que la generación continuara era la automatización, ¿no? ¿Ustedes creen que es posible que eso suceda en los tres países? ¿Por sí o por no? Gustavo arranca vos, después Dieter Bueno, y después Ricardo. Cortito y al pie, como diría el director sí, sí, técnico. está bien, pero requiere un contexto esto. Eh, es posible que sea una forma de sostener a los pequeños tambos como algo atractivo, sobre todo, insisto, para las nuevas generaciones. De ninguna manera pienso que es la única salida o hay que apuntar los cañones exclusivamente a esta alternativa como forma de continuidad. Eh, y insisto en tema de contexto. Para generar un salto tecnológico como el que hay disponible hoy, es fundamental el acceso al crédito. Tenemos un No, no, ni hablar. potencial enorme como Estoy de país. acuerdo, Gustavo. No, no, pero estoy de acuerdo. Entiendo que quieras cubrirte con la respuesta en términos de las condiciones, pero yo te quería hacer una especulación. Y las especulaciones valen porque pueden ser posibles o no al final. Dieter, lo mismo te pido, cortito. Yo discrepo un poco con Gustavo. Yo creo que sí va a ser necesario. Yo creo que vamos a terminar con una robotización absoluta. O sea, yo creo que de aquí a futuro no va a haber ninguna persona disponible para ordeñar una vaca. Eso te lo doy firmado. Eso puede ser en 10, en 20 o en 50 años, no lo sé. Pero que va a ser así, te doy firmado. Y por lo tanto, y más encima, si a los jóvenes queremos entusiasmarlos, hoy día si no le pasamos un celular donde está toda la información, no hacen nada. Me Entonces, encantó. Esa es una eso respuesta es. contundente. Gracias. Ricardo, tu Esta te posición. va, esta te va a gustar, Alejandro, porque estoy totalmente de acuerdo con Dieter. Vamos a ver, Bien. no sé cuándo va a ser, pero hacia allá tiene que ir. ¿Y qué tan factible es en producciones pequeñas? ¿Qué tanto es costo beneficioso, verdad? ¿Qué tanto se paga? Pero el tiempo lo dirá.
Pero es que Sí. el problema de la mano de obra está en todos nuestros países. Y entonces, Coincido con Gustavo que se tienen que dar las condiciones eso es, económicas, De acuerdo. financieras para que se den. Pero me Y parece, creo que parece que hay, coincidimos. ¿Eh? Pero Perdón. los costos bajan y las opciones están cada vez más ahí, por eso el tema Sí, va para allá, sí o sí. Y puede ok. ser robot de distintas formas, no tengo idea, la tecnología lo irá. Pero que no vamos a ordenar nosotros, te lo firmo. Sobre todo un- de un- medianas y pequeñas explotaciones, sin duda van a ser todas automatizadas. Y ahora voy a una aprovechar y juntarle. Sí, Gustavo. Permitime una aclaración. Sí, Coincido que en el largo plazo probablemente habla de un mediano plazo, ok. pero quiero dejar claro que el productor que está pensando en esto primero tiene que ser extremadamente eficiente con un sistema convencional antes de pensar en hacer este tipo de salto. Ok. Totalmente de acuerdo. Vale la aclaración. Sí. Yo voy a aprovechar, porque como soy el que está ahí coordinando y moderando, voy a tomarme la licencia de fusionar las dos preguntas que tenía pensado para el final, que tiene que ver con la tendencia de consumo y además, adicionalmente, lo que son las otras leches que están apareciendo en el mercado. No las leches que no son leches, estoy hablando de los jugos, las bebidas a base de soja o de almendras, sino las leches leche orgánica, las leches A2, variantes tecnológicas que están apareciendo sobre los lácteos. Entonces, quiero que nos hagan una actualización de cuál es la mirada que ustedes tienen del mercado actual de consumo en cada uno de los países. Y si quieren, les dejo a ustedes arrancar, Ricardo o Dieter, si quieren arranquen alguno de ustedes. con gusto Dale. arranco. La vista que tenemos en la cooperativa está, digamos, la tenemos como que partida en dos. Lo que son megafuerzas, que son cosas que son a muy largo plazo, ¿verdad? Que están ahí, que son muy sólidas, muy fuertes, y luego las tendencias. ¿Qué tenemos en megafuerzas? Hay cosas que coincidirán. Sostenibilidad y ética, eso es una megafuerza, eso vino para quedarse. Salud y bienestar es una megafuerza, eso vino para quedarse. La digitalización vino para quedarse. Pero estudios que hemos hecho con diversos proveedores globales nos han puesto otras megafuerzas en la palestra, como facilidad y asequibilidad, por ejemplo. El consumidor quiere tenerlo todo rápido, fácil, cerca y de buen precio. Las experiencias sensoriales increíbles, estos temas de que sí, tiene que ser fácil de conseguir, sí, tiene que ser barato, pero tiene que ser rico, tiene que ser sabroso, me tiene que gustar. La individualidad y la expresión, fíjate, Alejandro, es una tendencia interesantísima porque es cuando la gente se siente como que me tomaron en cuenta para el diseño de este producto. Ustedes mencionaban hace rato innovación. Entonces, y Dieter decía, los extra proteínas. Entonces, el del gimnasio dice, oye, me escucharon, eso viene para mí. Entonces, esa es una mega fuerza muy importante. Y obviamente la demografía. La demografía también pasa a ser un factor fundamental en una mega fuerza, como mega fuerza, pues obviamente ese producto local que siempre tiene peso en el corazón del consumidor. Y ahora, ¿qué hemos visto como tendencia? ¿Ve qué interesante? Estamos hablando de un concepto que se llama nostalgia moderna. Es decir, ¡Wow! nostalgia moderna, imagínate. Y wow, me queda espectacular el nombre. Explica eso, a ver. Interesantísimo, porque son productos que posiblemente cuando nosotros éramos jóvenes, los consumíamos y ya no están en el mercado, se recuperan esas marcas, se hace moderno el empaque, etcétera, y entonces se genera ahí una nostalgia por parte del que lo consumía Un lácteo vintage. exactamente, Es como la ropa, ¿no? correcto, Claro. correcto, pero fíjate que es una tendencia Bueno, bastante marcada que hemos visto. Obviamente los productos basados a planta, la definición del valor y lo que es el valor que me genera. Y otro punto no menos importante que lo hacen las grandes transnacionales de consumo masivo, que es la experiencia ampliada. Aquel espacio grande donde me muestran una macro imagen de lo que yo estoy necesitando. Entonces, así como que muy corto espacio, nosotros lo vemos entre macrofuerzas y tendencias, y esas que les mencioné son derivadas de un estudio muy fuerte hecho con 182, específicamente 182 tendencias y macro fuerzas en Fuerzas. la región, sí señor. Fascinante, Ricardo, fascinante. Peter,
Sí, agregarle a lo que comentó Ricardo, el tema demográfico que lo mencionaste brevemente, Ricardo, pero creo que los consumos en cada país y la historia de consumo, la forma de consumo creo que son súper importantes. A tu pregunta, Alejandro, todas las leches, ¿no es cierto?, con algo especial, ¿no es cierto?, a dos, qué sé yo, con bienestar, con alguna cosa, normalmente tienen un valor agregado, por supuesto, un mayor precio. Y eso a nivel de, cierto nivel de la población probablemente está muy bien y entra muy bien, pero por lo menos en el caso de muchos de nuestros países están todavía con muchas personas que no están en ese nivel y por lo tanto lo que requerimos ahí, ¿no es cierto?, es mejorar el consumo. Y en esa mejora de consumo, ahí Leche Lore ha sido muy intensa en democratizar el consumo, tratar de tener, ¿no es cierto?, el producto al menor valor posible en todos los lugares donde se pueda llegar, ¿ya? Eso es un tema creo que clave para poder pensar recién en el otro. Entonces, todos estamos en una realidad diferente y por supuesto que hay en cada país zonas que sí podrían ser interesantes para algo de ese tipo. Y lo otro son el cambio que hay en el consumo en general. O sea, los chicos les cuesta tomar leche hoy día, o sea, hay que obligarlos, ¿no es cierto? Les ponemos un montón de sabores, les ponemos esto, lo otro para que tomen leche. Entonces, bueno, hay que cambiar eso, o sea, hay que darle más yogur, ¿no es cierto? Y más queso, y entrar con los nutrientes que requerimos, ¿no es cierto?, por esa vía. Porque la leche líquida si vemos eso a nivel mundial, digamos, no, no solo acá, en todas partes, va a la baja y cada vez, ¿no es cierto?, más chelas, cervezas, vinos, etcétera, son bastante más preferidos, ¿no es cierto?, que un vaso de leche. Aunque nosotros probablemente somos quizás más o menos de la edad, tenemos todavía el gusto de tomar leche, por lo menos yo lo tengo. Y eso tenemos que atacarlo de una manera muy inteligente y muy acorde a lo que nuestra población, ¿no es cierto?, puede hacer, o sea, puede pagar al final, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay un tema muy importante y creo que por lo menos en el caso nuestro todavía el tema tiene variaciones dependiendo mucho de la realidad de cada país, Alejandro. Sí, estamos de acuerdo. Gustavo, Bueno, coincidencia con ambos, con Ricardo y con Dieter. A ver, es claro, y no voy a hacer un análisis de las tendencias, porque Ricardo en esto fue clarísimo, creo que hay una coincidencia general. Es claro que hoy el consumidor quiere esa leche para él. En esa línea trabajamos en leches funcionales, sin lactosa, agregado de proteína, agregado de hierro, etcétera, para cumplir un poco con todas las necesidades de este consumidor cada vez más exigente y cada vez buscando una leche más a su medida. Es clave, y me pongo un minuto más técnico desde lo industrial, es clave y fundamental, es un requisito que nos debemos para el consumidor, la trazabilidad de todos los productos, desde el tambo hasta la góndola. Y en eso somos muy celosos a la hora de trabajar. ¿Por qué hago esta aclaración? Pues yo creo que todas las industrias serias lácteas hacen lo mismo y logran garantizar la trazabilidad desde el tambo hasta el producto. Ahora bien, todas estas leches que yo le nombré, sin lactosa, con proteína, con hierro, tienen agregados en las líneas de producción. Vos nombraste dos tipos de leche que son muy distintas, Alejandro, que es la leche A2A2 y las leches orgánicas. sí, Para empresas grandes que abastecen grandes volúmenes de consumo masivo, como en este caso nosotros, estas leches son leches bien de nicho, que se venden volúmenes relativamente pequeños o muy pequeños en el mercado y que la estructura de una empresa grande de consumo masivo no está armada para manejarlas con la seriedad que se necesita manejar esta leche, que insisto, está ya, en el caso de la 2A2, requiere una trazabilidad desde la vaca, no desde el tambo, desde la vaca al consumidor. Son volúmenes muy chicos que imagínense que en camiones, silos, líneas de leche, es muy difícil trabajarlas. Por eso las veo como nichos más para empresas tal vez menores, con precios diferenciales muy importantes que tal vez
los mercados latinoamericanos, como dijo Dieter, por ahora la demanda por una cuestión de precios no es significativa. Está claro y creo que todos coincidiremos que el mundo lo podemos dividir en dos partes, ¿no? O si fuera un barco, dos clases de pasajeros, aquellos que tienen una capacidad de poder adquisitivo para acceder a productos de alto valor agregado, y aquellos a los cuales les tenemos que ofrecer un producto al alcance de sus posibilidades, ¿no? A eso me refiero, por ejemplo, a lo que ocurre en la India con los Magic Coins, las mágicas monedas, donde diseñan y desarrollan productos al alcance de aquellas pequeñas monedas que pueden ganar día a día para poder acceder a un lácteo, ¿no? Y al Y respecto, para aclaro que hacer aclaro, Alejandro, que son productos distintos, no mejores, ¿no? Son productos totalmente distintos. distintos, tenés razón, ¿cuál es la Porque aclaración? lo que es calidad, trazabilidad, garantías, son las mismas. No Perfecto, es un producto de mayor calidad. vale mucho la aclaración y te lo agradezco. Ahora, para hacer el cierre, les quiero hacer una última pregunta y cortita al pie, como hicimos en la anterior, que tiene que ver con los programas de leche escolar en los países. ¿Están a favor? ¿Están muy a favor o en contra? Gustavo, arrancamos, que ya estaba cerrando, te toca a vos. Sin duda hay un sector de la población que necesita el acceso a la leche, como necesita el acceso a productos de primera necesidad, que deben ser identificados como corresponde y que se le debe brindar la ayuda social del caso. Es una responsabilidad del Estado, me parece, ¿no? Ricardo, Estoy totalmente de acuerdo. Mientras no sea un tema politizado, todo bien. Exacto. bien, bien. ¿Y Dieter? La misma opinión, yo creo que es una necesidad. Todos quisiéramos que cada uno pudiese, ¿no es cierto?, comprar sus productos y tenerlos y poderlos adquirir. Si eso no es posible, como en muchos de nuestros países todavía no es, yo creo que es una responsabilidad de todos asegurar, ¿no es cierto?, la buena nutrición, especialmente de nuestras generaciones futuras. Así que sí. Bien. La aclaración vale que los programas de leche escolar son programas de primer mundo también, ¿no? Se desarrollan en Europa, en Estados Unidos, no son programas que se desarrollan exclusivamente en países de subdesarrollo, en países en vía de desarrollo, sino que son realmente programas muy ambiciosos en términos de promover hábitos saludables también, ¿no? Yo les quiero De agradecer a los acuerdo. tres, realmente un placer, muy interesante, muy buenos los términos. Aprendí muchísimo hoy, seguramente los que nos vienen escuchando lo van a hacer. Hacemos ahora el cierre de las charlas y vamos a ir a las preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos apareciendo, espero, bueno, ahí están apareciendo los panelistas. Primero, un comentario general, es agradecerles la posibilidad de hacer un panel con la industria, exponiéndolos. La realidad es que entre producción e industria siempre se ha generado históricamente un nivel de desconfianza importante. La construcción de confianza es fundamental y ustedes nos han aportado muchísimo en ese sentido. Para que sepan, tenemos participantes de más de 16 países de toda Sudamérica, empezando desde el sur por Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, de Centroamérica y el Caribe, como México, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Cuba. Así que toda Latinoamérica nos está escuchando. Y para ser rápido, pues nos está quedando sin tiempo, una primera pregunta que plantea Jorge Bollero, director del INTA de Rafaela, es sobre los tambos periurbanos, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre la sustentabilidad de esos tambos, habida cuenta de las restricciones que hay en el uso de agroquímicos, pero también en la presión inmobiliaria y en la misma licencia social de la comunidad, viendo la producción tan cerca de lo urbano? El que quiera arrancar, Dieter, Ricardo, Gustavo, les doy la palabra. Ok, Alejandro, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Disculpen, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Ok, gracias, tuve que salir un rato, así que estoy aquí con el celular. A ver, con respecto a la pregunta, yo creo que definitivamente todo lo que está cerca de lugares poblados
producción lechera va a ser un problema, y yo creo que hoy día ya es un problema, y definitivamente se ha ido moviendo cada vez más la producción hacia sectores un poco más alejados de los sectores urbanos, como estuvo periurbano, digamos, depende un poco de la distancia. Creo que las tecnologías, como hablábamos durante las presentaciones, van a ayudar mucho a evitar, por ejemplo, el tema de las moscas, que es un tema importante, ¿no es cierto? Mal que mal, las vacas, ¿no es cierto?, son un foco, de alguna forma atraen, ¿no es cierto?, el crecimiento de mosca. Los olores también son un tema. Por lo tanto, yo creo que en general la producción se va a ir moviendo hacia lugares donde no haya poblaciones importantes alrededor. Creo que esa es mi opinión, y es lo que ha ocurrido en gran parte del mundo. A no ser, ¿no es cierto?, que por supuesto, como dijimos en la charla, esa licencia social sea tan amplia que todo el mundo sea todo lechero, digamos. Ahí, por supuesto, no hay problema. Pero esa es mi opinión. Gracias, Dieter. Le paso a Gustavo y a Ricardo por el tiempo. Dale, Alejandro, mirá, les voy a contar una experiencia personal. A mí me tocó trabajar desde el 2004 hasta el 2018 en Trenquelauquen, que es una ciudad del oeste de la provincia de Buenos Aires, muy lechera, de la que tengo excelentes recuerdos y grandes amigos, y que tiene toda una zona de quintas, de chacras, muy cerca del casco urbano. Lamentablemente, en el transcurso de esos 14 años y los 5 años posteriores hasta el día de hoy, he visto cómo todos esos, o gran parte de esos tambos que se encontraban en las cercanías de la ciudad, han ido desapareciendo, no solo por una cuestión de restricciones ambientales, una restricción de índole urbana, sino también por el propio valor de la tierra, que se aumenta exponencialmente. Algunos de esos productores han salido y han explorado más lejos en otras áreas y lo han hecho con éxito. Muchos lamentablemente han quedado en el camino, y me parece que eso es un denominador común de las áreas periurbanas. Ricardo. Sí, yo creo que Dieter y Gustavo dijeron prácticamente todo lo referente a este tema. Obviamente, el estímulo y el acompañamiento al productor de manera tal de que, porque digamos, la urbe crece, pero es el manejo de las fuentes acuíferas, ¿verdad? El manejo de desechos. Pero bien decía ahorita un tema que es bien importante, el valor de la tierra. Y en Costa Rica particularmente, uno de los ingresos más importantes que tiene el país en el Producto Interno Bruto de este país es el turismo. Entonces, la tentación de moverse es grande. Sí, es una realidad que tenemos que manejar, que tenemos que trabajar. Mientras más sustentable y sostenible medioambientalmente hagamos la finca, tenemos más posibilidades de estar y de seguir. Pero sí es un reto que tenemos que trabajar. María Camila Mejía, desde Colombia, nos habla de los certificados de bienestar animal, y yo le agrego el tema de las buenas prácticas desde las industrias, y les pido celeridad en la respuesta. Si ustedes hoy pagan o bonifican algún tipo de certificado, o están pensando en bonificar hacia adelante ese certificado de bienestar animal o eventualmente de buenas prácticas. Dieter, cortito y al pie. ¿Me has escuchado? Se nos ha cortado. Bueno, se le cortó. Entonces, Gustavo y Ricardo. Adelantado. Dale. Certificado de bienestar animal. Nosotros tenemos como industria un certificado de bienestar animal. ¿De qué consta este certificado? De un compromiso de la empresa en trabajar en indicadores de bienestar animal en los distintos tambos remitentes de la compañía y demostrar una mejora año a año, es un sistema de mejora continua en cada uno de estos indicadores. Es la manera en que logramos la recertificación. Por ahora no estamos trabajando en certificaciones individuales de tambo, y el pago diferencial siempre depende un poco de los mercados. Lo que esté dispuesto a pagar el consumidor por ese diferencial es lo que se le puede de alguna manera bajar al tambero. Bárbaro. Sí, Ricardo, ¿ustedes reconocen algo?
Sí, no reconocemos. Yo, como les comentaba antes, estamos trabajando con un manual de finca sostenible. Una de las bases fundamentales de ese manual de finca sostenible tiene que ver con bienestar animal, y eso incluye todo lo que es nutrición, manejo, salud y demás, que está en proceso de poner en práctica, digamos. Se generó el manual y ya lo estamos trabajando. Todavía no estamos allí. En un futuro posiblemente sí, claro, es un tema que tenemos que seguir considerando, sin duda. Buenísimo. No sé si Dieter nos está escuchando para respondernos, si no, paso a otra pregunta. Hay muchas preguntas muy interesantes. Hay una que tiene que ver con quizás te lo haga vos, porque Argentina no tiene muchos tratados de libre comercio, así que la pregunta te la restringiría a ustedes desde Costa Rica, que sí están trabajando en exportación. ¿Cuál es el impacto que tienen los tratados de libre comercio en el caso de la lechería costarricense? Sí, nosotros teníamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, muy fuerte, que tiene muchos años y ha venido descendiendo el nivel del arancel. El gran reto que tenemos es que para el año 2025 es arancel cero. Entonces, es donde vamos a empezar a tener quizás el reto más fuerte en términos de la importación que pueda entrar desde Estados Unidos. Sin embargo, como todo, hay que irse preparando y llevamos años preparándonos para sostener el embate de lo que pueda venir del exterior. Dos Pinos es una empresa que, como yo lo mencionaba hace un rato, es una empresa que tiene mucha reputación, es una marca muy querida, la gente toma mucha leche local, le gusta la leche de Dos Pinos, le gustan los sabores, y hemos venido trabajando muy fuerte para prepararnos de cara a ese impacto que pudiera generar el llevar este arancel a cero. Sí, obviamente, va a ser arte y parte, ¿verdad?, de nuestro día a día, pero bueno, aquí estamos esperando con ansias que se va a venir y con todas las herramientas para trabajar. Apareció Marinés y ustedes saben que cuando aparece Marinés tenemos los tiempos terminados. Simplemente quiero agradecer, Mirri, si me permitís, a nuestros tres panelistas que la verdad que se portaron exponiéndose, porque realmente la construcción de confianza significa exponerse, y la verdad que les quiero agradecer desde el punto de vista de la cadena. Quedaron temas y se los planteo para una futura asociación de productores como una alternativa para sobrevivir. Los laboratorios arbitrales de calidad, un tema muy polémico en toda la región en términos de equilibrar el poder de negociación entre industria y producción, y muchos otros temas. Así que, Mirri, te paso a vos. Son muy contento y agradecido con Dieter, con Gustavo y con Ricardo, porque realmente nos han ayudado muchísimo a seguir entendiendo una agenda súper compleja y desafiante que tiene toda la cadena láctea en todos los países. Así es, de la parte de la organización agradecerles, lo habrán leído en el chat, está repleto de preguntas y felicitaciones, así que de nuestra parte muchas gracias por su tiempo y por sus visiones enriquecedoras. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Para todos. Adiós. Muy bien. Chao, chao. Chau, gracias.